Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Yo soy Jacob Rose y soy un presentador de Metro. Soy educador de reducción de tóxicos y hoy día estoy con mi compañero que se llama Enrique y vamos a hablar de un tema muy importante sobre los residuos peligrosos domésticos. Enrique, do you want to introduce yourself really quick? Sure. Thank you, Jacob. Hello, my name is Enrique Vargas. I work with the education team with Metro, and it's a pleasure to be here today with you. Thank you so much. Dice, hola, mi nombre es Enrique Vargas y trabajo con el equipo de educación y es un placer estar con ustedes. Igualmente, digo que es un placer estar con todos ustedes virtualmente. Hola, somos Metro. Si no hemos conocido, ahora sí nos conocemos. Somos su gobierno regional del área metropolitana de Portland, Oregon. Cubrimos 3 condados, donde estoy ahora en Multnomah County, pero también cubrimos Clackamas y Washington Counties. Entre esos 3 condados tenemos 25 ciudades y 1.5 millones de personas. Y estamos estamos por todos lados y manejamos mucho dentro de la agencia de Metro. Tenemos el centro de exposición, el centro de convenciones, tenemos espacios verdes, ambos para seres humanos como animales, plantas. Manejamos algunas partes de la planificación del transporte público. Tenemos un centro de reciclaje de pinturas, pero el departamento para el que trabajamos Enrique y yo es el departamento de desechos y servicios ambientales. Por eso vamos a hablar más sobre esos temas. Antes que empecemos, ¿qué son los residuos peligrosos? Pues son desechos que contienen productos químicos que suponen un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Puede ser un sólido, líquido, gas, ambos, puede ser un mixto. Aquí tenemos una carga. Ese es un ejemplo de cómo no debemos llevar los residuos peligrosos a uno de los centros de recolección. Vamos a hablar más sobre cómo preparamos la carga. Básicamente vamos a hablar de eso, pero el tema de hoy es que podemos tomar medidas sencillas para reducir los impactos de los productos químicos tóxicos y de residuos peligrosos, que son químicos tóxicos, pues. Y vamos a cubrir 3 subtemas. Primero, cómo identificar lo que es un residuo peligroso en su casa, cómo empaquetar los residuos peligrosos para su eliminación. Y al final les compartimos algunos consejos para reducir el uso de esos productos químicos peligrosos en el hogar, para no producir demasiados residuos peligrosos. ¿Cuál es el ciclo de la vida de los residuos peligrosos? Al comienzo hay que generar, ¿no? Y todos nosotros como consumidores generamos residuos peligrosos. Si trabajamos en nuestras yardas o trabajamos por una compañía de landscaping, por ejemplo, a veces ocupan mucho los fertilizantes y las pesticidas.
y si sobra algo en esos contenedores, no simplemente podemos botar esos químicos porque suponen un riesgo para el medio ambiente y los seres humanos. Pero hay otros ejemplos como cuando compramos demasiada pintura, todos nosotros creo que hemos pintado algo y ha dejado algo que sobra. Hay tintas para las impresoras que son residuos peligrosos y tiendas que hacen lavado en seco también generan algo. Y todos esos no podemos botar simplemente al basurero, sino hay que transportar esos residuos peligrosos primero a un centro de recolección y de ahí van a 3 avenidas, digamos. Una de esas avenidas es puede ser el reciclaje o mejor el reuso. En algunos casos se puede reusar. Yo, por ejemplo, entiendo que estamos reusando en Metro varios fertilizantes, pero si no se puede reciclar o reusar, hay que tratar y almacenar esos químicos de forma adecuada. Y si esos dos no funcionan, tienen que ir a un vertedero especial para los residuos peligrosos al final de su vida. Esta es una foto de uno de esos vertederos especiales y es especial porque tiene varias capas. Esas capas son de diferentes materiales como un plástico muy resistente, entre otros. Y eso es para prevenir la contaminación de la tierra y las aguas. Pero esto es algo relativamente nuevo en todo este sistema de residuos peligrosos. En 1976, el Congreso de los Estados Unidos otorgó a la Agencia de Protección Ambiental la autoridad para controlar los residuos peligrosos desde la cuna hasta la tumba, es decir, desde su creación hasta su final. Y esa autoridad viene de la Ley de Conservación de Recuperación de Recursos. Si quieren aprender más información, pueden ir a español.epa.gov. Pero ¿cómo clasificamos esos residuos peligrosos? Se identifican como peligrosos si tienen alguna de las siguientes características. Si es inflamable, si es corrosivo. Corrosivo se refiere a la capacidad de destruir químicamente algún material o la piel quizás. Si es reactivo, si puede causar emisiones o humos tóxicos. Para las personas que asistieron o que vieron nuestra última charla, sí creo que fue la última charla sobre desinfección segura, vimos el ejemplo del blanqueador. Y blanqueador si es que sobra algo de blanqueador, es un residuo peligroso porque combinando con diferentes cosas puede crear un gas que es muy tóxico. Por eso no debemos mezclar el blanqueador con nada, menos el agua. Y si es tóxico, si tiene la capacidad de dañar a las plantas, como los pesticidas, animales, como las rodenticidas, cosas así, y humanos, y en ciertos casos esos residuos pueden causar la muerte al ingerir, ¿no? ¿Cuáles son algunos ejemplos de residuos peligrosos que encontramos en nuestras casas?
Ya mencioné pintura y lo voy a mencionar de nuevo porque es muy común, muy común. Y la pintura puede contener, se considera como residuo peligroso porque puede contener compuestos orgánicos volátiles o COVs que amenazan la calidad del aire y disolventes tóxicos. Y lo bueno es que tenemos un centro de recolección para pinturas, especialmente para pinturas. Y lo bueno también es que hay lugares que están por todos lados en el área metropolitana de Portland, que tenemos lugares de recolección que no son de nosotros o simplemente trabajamos con ellos. Por ejemplo, yo cuando vivía en Forest Grove tenía una ferretería y a esa ferretería traía mis pinturas que me sobraban. Pero en el centro de Metro Paint se puede reciclar hasta 35 galones de pintura gratis en las instalaciones del metro. O pueden llamar a 503-234-3000 para localizar los sitios de entrega cerca de usted. Esos sitios de entrega son como la ferretería que mencioné hace poco. Esto es nuestro centro de reciclaje de pinturas. Este es el salón de preprocesamiento, donde reciben las pinturas y tienen que quitar la tapa con una máquina que pues, normalmente se usa en una de esas máquinas en los restaurantes comerciales, en las cocinas comerciales. Pero este es el salón de procesamiento y es muy impresionante ver a todos estos trabajadores. Son muy sistemáticos, son muy buenos por procesar muy rápidamente. Antes tenían que solamente echar un vistazo a una pintura y decir, oh, esto es verde claro, y tirar esa pintura al lugar para ese color. Ahora está un poquito más sofisticado, pero todavía es un trabajo muy impresionante lo que hacen ellos para reciclar y para poder proveer un producto para el público después con esa pintura reciclada. Un residuo peligroso que es bastante común son las pilas y las baterías. Son residuos peligrosos porque pueden contener químicos inflamables o tóxicos que incluyen el litio o el cadmio. Y en el caso de litio y cadmio son elementos que son muy reactivos y se puede encender y causar un fuego, un accidente. Hay tubos y bombillas fluorescentes y estos contienen mercurio tóxico y a menudo pueden ser reciclados después de ser contenidos en una instalación de residuos peligrosos. Eso es lo bueno, que se puede reciclar, pero hay que transportarlos cuidadosamente porque rompiéndolos no permite que se pueda reusar después. Es importante tomar precauciones cuando estamos transportando.
Y mercurio es muy es perjudicial para nuestra salud, el gas de mercurio. Electrónicos como celulares, laptops, a menudo contienen metales pesados como el plomo, el cadmio, el cobre y el cromo, y estas no son cosas que queremos en nuestro medio ambiente, en nuestro sistema normal de recolección de basura por los minerales, los metales que tienen, pues. Y lo bueno es que en muchos casos se puede reusar algunas partes de los celulares, por ejemplo. Y hay latas de aerosol que no están vacías. En estas latas sí es como un aerosol de pintura, un spray, pues. Si sobra algo, tiene que ir a residuos peligrosos, porque pueden contener una serie de sustancias inflamables o tóxicas. Lo voy a pasar a mi compañero y él nos va a hablar sobre qué puede llevar a una instalación de residuos peligrosos. Okay. Enrique? Hey, everybody. In front of you, you'll see a list of some of the materials that can come to the facility. Just because they're not on those lists doesn't mean we don't take them. Hola a todos. Esa es una lista de cosas que se puede llevar a nuestros centros de recolección enfrente de ustedes, pero si no está en esa lista, no necesariamente que no la aceptamos. I always like to tell people it's, people ask, what do we take? And rule of thumb, it's things that you find in your garage, in your basement, maybe under your sink, and things that you look at and you hesitate and you say, you know what, I just don't think this is right for the trash. Muchas veces les digo a las personas que aceptamos varias cosas, pero cosas que se encuentran en los garajes, debajo de nuestros fregaderos, en nuestros, si tenemos un subsuelo, y que nos causa dar una pausa y preguntarnos, ¿debemos realmente tener esto en nuestra casa? I'll also say that if you were to bring some materials to the hazardous waste facility that we don't take, the staff is very friendly and very helpful, and they will help you find a place for that material to go. Sí, y si traen y si llevan alguna cosa a uno de nuestros centros, las personas, los trabajadores allá les van a ayudar. Si es que no podemos aceptar, les van a ayudar a encontrar el lugar adecuado para traer esos residuos peligrosos o esos materiales. The one thing I'll tell you that the facility will not take are large amounts of asbestos. Y una cosa que no aceptamos son cantidades grandes de asbesto. And a good rule of thumb is if you have any questions, is to always call the 503-234-3000 phone number. They're a great resource, and that will be listed later on in the video. Cosa buena para tomar en mente es checar con uno de nuestros especialistas de Metro, llamando a 503-234-3000 y vamos a tener ese número más después en la presentación. Thank you. Okay. So, ¿cómo preparo mi carga? Okay, so in front of us, there's two pitchers.
The top picture is how we do not want to see your waste. The bottom picture is a much better example how we would like to see the waste brought to us. Okay. En la primera foto estamos viendo cómo no debemos preparar nuestras cargas y la de abajo es como realmente querríamos ver las cargas. The top picture, you can see things, the materials are on their sides, upside down, and there's an assortment of chemicals there. And one of the things we've had problems with the facilities is fires, heat, smoke that's caused by material containers leaking and mixing, and that is an unfortunate byproduct of or reaction from that mixing. Yeah. Arriba, a ver si puedo capturar todo. Arriba, todos los residuos, los contenedores están tirados así nomás, boca abajo, al lado. Y uno de los problemas que vienen de eso pues son incendios. Pueden haber reacciones con diferentes químicos, puede causar un fuego, así que es mejor separarlos. Yeah. The picture on the bottom is a great example of how we like to see materials brought to the facilities. One extra step that can be included is if someone was interested in using a plastic bag, you could line the box with a plastic bag before stacking the materials. But what I really like is that they're single layer and upright. And that's how we like to see things brought to the facility. Yeah. La de abajo es como realmente queremos que esté. Cuando aceptamos las cargas, están en una caja, están empaquetados así con todos los contenedores parados y pues contenido en esa caja. Un paso que puede ser aconsejable es alinear o poner una capa de plástico en esa caja de cartón para controlar los gases que salen y para prevenir que hay derrames, hay jugos. Bringing the container or bringing your materials in boxes upright, it's not only safer for you, your family in the vehicle, but also for the staff at the facility. We appreciate it. Traer los materiales así, parados en una caja, en un nivel, es más seguro para ambos, para usted como para nosotros y les agradecemos por su participación o colaboración, pues. Yeah. Yeah. Yep, good. Thank you. Pues. The top picture, again, is another good example of how we like to see things. Single layer upright. This is a great example in a plastic container, just in case something leaks. Allá arriba es otro ejemplo de cómo gustamos ver a las cargas en un contenedor de plástico, todos los químicos parados. El plástico sirve para si hay un derrame, algún químico. And then the bottom picture is interesting because it shows a family actually putting a tarp on top of the pickup bed or the trailer that they're using to transport the materials to the facility. La de abajo, la foto de abajo muestra como esta familia ha puesto un plástico, una capa de plástico y amarrado con cordón. And this is really important because we don't want hazardous waste or garbage flying out on the roads or the freeways as you're bringing it to the facility. Y este es muy importante porque no queremos ver los residuos peligrosos saliendo de la troca en las autopistas, en las carreteras a altas velocidades. Thank you.
Go ahead. Yeah, earlier I've seen this number a few times already, and we just sort of remind everybody the 503-234-3000 number is a great resource. They're staffed 6 days a week. They speak multiple languages. They're Metro employees, and they're always willing to help answer questions about garbage, recycling, hazardous waste, or reuse of materials. Ya hemos visto este número varias veces ya, pero porque es muy útil. A este número de 503-234-3000 pueden checar con ellos sobre muchos temas, tanto como residuos peligrosos, como el reciclaje también, entre otras cosas. En los centros de recolección de residuos peligrosos y los especialistas que reciben las llamadas hablan varios idiomas y son empleados de Metro y les entienden muy bien. ¿Cómo se procesan los residuos peligrosos en la instalación una vez que están ahí? So here is a picture of Metro South. Both facilities are a little different, and the procedures change a little bit depending on what's going on, what's happening right now at the site. So rule of thumb is as you pull up, just follow the directions that the technicians provide. Esta es una foto de nuestra instalación de Metro South, que es la instalación que está en Oregon City. Los empleados ahí, los trabajadores, les van a decir, les van a indicar las reglas de la instalación. Es importante escuchar las instrucciones que están dando. In this picture right here, the customer has been waved up by the technician and has been asked to come out of his car to help assess the load. You'll see that the paint has been loaded on the cart, and at that point, there's a group of anywhere between 4 to 6 technicians that will sort that waste into its proper into the proper cage or bucket or drum or Kirby. Yeah. En esta foto, el cliente está siendo invitado por el técnico. En todos casos, habrá como de 4 a 7 técnicos que están ayudando el proceso. En la foto ya han cargado la pintura en una carretilla y de ahí está todo organizado en jaulas, canastas, diferentes recipientes. Yeah. Yes, thank you. De clasificación. Here's a great example of our battery sort table. You can see right there on top of the table, there's about 10 different types of batteries. Every battery that comes in gets sorted by hand and segregated into its own specific container to prevent reactions. Esta es nuestra mesa de clasificación, organización de las pilas y baterías y diferentes cubetas que tenemos para organizar, para separar las pilas para no causar una reacción. Yeah. Yep, thank you. Okay. And then here is a picture of one of our technicians in our lab. And this is where we will test. If we're not quite sure what's in the container, we can go through a set of tests that will help us identify what the material is. Aquí tenemos una de nuestras técnicas que está probando un químico para descubrir algunas propiedades para poder poner cada químico en el lugar adecuado. So this is a good reminder that
if you are going to reuse a container to hold another liquid, that you label the container. So when that container makes it to the facility, we can skip the ID process and go right to disposal. Y ese es un recordatorio muy bueno para mantener los residuos peligrosos en sus envases originales. Eso nos ayuda a nosotros a organizar, a clasificar y evitar este proceso de identificación. Yeah. Thank you. Yeah. This is just a reminder that Metro South and Metro Central have different operating hours, and the Haz Waste facilities have different operating hours in the transfer stations. So we do recommend that you call ahead just to make sure that the service that you are looking to use is open. We just want to prevent any headaches for our customers. Yeah. Aquí tenemos las indicaciones, las direcciones pues de nuestras instalaciones, Metro South y Metro Central. Es importante recordar las horas de operación. Esas son las horas del centro de transferencia, que tiene diferentes horas a los centros de recolección de residuos peligrosos. So, un buen tip, un buen consejo es llamar con anticipación a ese número que le dimos para llegar al momento correcto, ¿no? A la hora correcta. Okay. So, los residuos peligrosos representan un riesgo para todos, pero especialmente para los trabajadores en las instalaciones de recolección, de los técnicos que trabajan allá. Yeah, so here you see two pictures. These are separate incidents of when. Aquí tenemos fotos, son dos incidentes separados. These are both examples of when two incompatible materials were added together in a drum, and it generated a reaction, which creates heat, gases, potentially flame. Esos los dos son ejemplos de cómo es que cuando pones dos químicos incompatibles pueden causar reacciones, incendios, causar mucha presión, cosas así. We were very lucky because in both of these situations, nobody was hurt. It was just a large mess to clean up. Tuvimos la suerte porque en los dos casos no hubo heridas, eso es lo bueno, pero sí había mucha limpieza después. So this is just a good reminder to keep everything single layer and upright. We would hate to have something like this happen in your vehicle or at your home. Yeah, es un buen recordatorio para ustedes, para poner todos los contenedores en un nivel, no tener nada encima de otro, y parado en una caja, quizá con plástico también. Yeah, thank you. Okay. Y ya hemos cubierto mucha información, y si quieren aprender más sobre casas saludables, para obtener más información sobre residuos peligrosos, pueden visitar a nuestra página de oregonmetro.gov, /Healthy Home.
y se van ahí, pueden usar, por el momento solamente hay opción de usar Google Translate. So, descargando, si están usando el navegador de la red Chrome, pueden descargar la aplicación de Google Translate y al presionar el botón traduce a todo y todo sale en español, trabaja muy bien. Y si tienen más preguntas sobre residuos peligrosos en el área metropolitana de Portland, como hemos mencionado, nos pueden llamar a 503-234-3000. También, si tienen preguntas muy específicas de residuos peligrosos, Enrique es uno que tiene muchísima experiencia, no lo mencionó, pero tiene más de 15 años de experiencia trabajando en estas instalaciones de residuos peligrosos y personas tan capaces e inteligentes como él les va a ayudar. So, eso es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enrique, do you want to sign off for folks? Yeah, just thank you so much. I appreciate your time, and I look forward to seeing all of you eventually in person. A wonderful day. Que tengan muy buen día y esperamos ver en persona a todos ustedes al próximo. Ok, chao. Thank you. Goodbye.